Una directa diferente. Intro. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a la directa del canal Guateque Live. Una directa que pretende ser atípica. Aunque tenga intro, no voy a estar compartiendo la información que estoy convencido que ya muchos sabemos. Sino voy a estar dando mi opinión de la información, de todo el tren informativo que tuvimos el día de ayer. Me gustaría empezar precisamente por la noticia que nos sorprendió a todos por allá de las 2 de la tarde del día de ayer, 1 de la tarde, 2 de la tarde, por lo menos de donde me encuentro. Usted sabe que el tiempo es relativo. Pues salió la noticia de que Biden había sacado a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Ustedes saben que me gustaría hacerle un recuento de cómo llegó Cuba a esa lista, porque para muchos, por ejemplo mi caso, es una sorpresa de que a finales de la administración de Donald Trump incluyeran a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, siendo que en ese mismo año había sido ametrallada la embajada de Cuba en Washington, en suelo norteamericano. O sea, terrorismo doméstico se había cometido en suelo norteamericano contra una instalación diplomática cubana. Pues bien, después de ese suceso del ametrallamiento de la embajada, Cuba es incluida pocos días después en la lista de países que patrocinan el terrorismo. La excusa en esta ocasión fue de que como Cuba estaba sirviendo de garante entre las conversaciones de paz de Colombia, entre la FARC colombiana y el gobierno colombiano, pues hubo un momento en que se hizo un atentado que calificaron de terrorista en suelo colombiano y acusaron a personas que estaban participando de esas conversaciones de paz en Cuba. Bueno, producto a esto, al parecer se pidió la deportación de esas personas. Como Cuba era garante de estas conversaciones de paz, pues fue el motivo para incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Hay muchas personas que han tomado esta noticia, sin duda ha sido tomada desde muchas aristas, desde infinidad de aristas. Yo voy a tratar de resumirla, de hacer el ejercicio de resumirla, que sin duda es un ejercicio sumamente complicado, porque van desde personas que han caído en cólera, en la ira, la rabieta, de que cómo Cuba va a salir de la lista de países que patrocinan el terrorismo, a personas que dicen que esto es por gusto, porque la nueva administración, precisamente Donald Trump, el que durante su administración Cuba fue puesta en esa lista, pues la va a volver a poner. Va desde esos dos extremos. Otaola, Eliezer, el CDR de los Miami, para muchos. Por supuesto que entró en cólera, porque incluso si vemos, ellos entraron en cólera porque no se identifican con el pueblo cubano, no se identifican con el dolor que Cuba esté en la lista de países que patrocinan el terrorismo de una manera injusta, hay que decirlo así, porque no existe una justificación coherente que ponga a Cuba como un país que patrocina el terrorismo. Y eso, sin duda, ningún cubano debería admitirlo. Ningún cubano, por mucha enemistad o aversión que le tenga a otro cubano, debería permitir que se cometa una injusticia contra él. Creo yo, ¿no? En buena lid. Y más cuando esa injusticia va a afectar directamente al pueblo cubano.
O sea, no va a ser algo que se va a quedar solamente en aquellas personas a las que siente aversión, sino que va a afectar a personas a las que quizás ame, si es que ama a alguien dentro de ese pueblo cubano, si es que realmente existe un sentimiento de identificación con el pueblo cubano, que sabemos que no. Y precisamente por eso la postura frente a que se haya sacado a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, de esa desafuero, esta locura en la que han incurrido en mucho, pone aún en la tesitura de tener que hacer ese análisis de la falta de identificación con el pueblo cubano que tienen las personas que con el afán de que el gobierno tenga el menos acceso posible a recursos, a los mecanismos financieros, porque incluso yo he escuchado de que no, ahora Biden le ha inyectado dinero al gobierno cubano. Ustedes saben que eso no es así, solamente de cierta forma se ha abierto una ventana para que puedan utilizar los recursos financieros que le son prohibitivos por estar en una lista, o los recursos financieros no, los mecanismos financieros por estar en una lista de patrocinar el terrorismo. También está el caso de las personas que negativamente, pesimistamente, dicen que, por supuesto, Cuba está temporalmente fuera de la lista de países que patrocinan el terrorismo, que apenas que entre Trump de manos de Marco Rubio, del futuro secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, Cuba va a entrar nuevamente en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Pero, señores, tengo que recordarles que para que ellos hagan eso, tienen que buscarse una excusa. Eso sencillamente no va a ser así tan a la cañona como quizás a esas personas que piensan desde esa visión pesimista pueda ser. No, eso no va a ser tan a la cañona. Ellos tienen que buscarse una excusa. El gobierno de Estados Unidos siempre se ha buscado una excusa para llevar a cabo una acción como esta de ponerte en la lista, o como invadir cualquier otro país. Usted sabe las excusas que utilizó para invadir Corea, para intervenir en la guerra de las Coreas, las excusas que utilizó para invadir Vietnam, las excusas que utilizó de las armas químicas, y lo recuerdo ahora, porque sin duda hasta ellos mismos después son capaces de reconocer que fueron excusas, las armas químicas de Irak, que tampoco nunca aparecieron, pero el gobierno de Estados Unidos siempre se inventa una excusa. En el caso de los cubanos, de la propia historia cubana, tenemos el Maine. Para intervenir en la guerra de independencia de Cuba, que se estaba librando en Cuba, pues buscó la excusa del Maine. Así que ahora la administración norteamericana, si quieren estar 2 pasos delante de la administración norteamericana que viene, de la nueva administración, póngase a pensar en qué excusa va a adoptar este gobierno de Donald Trump de manos del secretario de Estado Marco Rubio para volver a insertar a Cuba en esa lista. Yo le puedo decir a ustedes, a modo de exageración, que pueden culpar a Cuba de los incendios en California. Literal, de ellos usted se puede esperar cualquier cosa. Quizá utilicen esa excusa de que Cuba es la culpable de los incendios que están ocurriendo en California. Así tan tremendo pueden llegar a ser esta administración de Donald Trump. Usted lo sabe y yo también. Pues bien, habiendo dicho esto, también hay otro punto, y fue que el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano declaró que iba a acontecer la liberación de 553 presos. Algo que sin duda también es una noticia importante a tener en cuenta para aquellas personas que tienen un real interés en los presos políticos cubanos. Esas personas que realmente sientan por los presos políticos, pues son los que ahora sienten un alivio que van a ser liberados 553.
Yo me imagino que haya muchos que, y yo lo he expuesto aquí, que hay muchos que simplemente utilizan a los presos políticos como justificación para sus intereses, como carne de cañón para sus intereses. Lo utilizan como eso, como carne de cañón. Y andan enarbolando la bandera de los presos políticos solamente con ese propósito. No les interesa que los liberen, no les interesa que a la vida de esas personas llegue un alivio de alguna forma u otra. Porque, como lo dije, en lo que esgrimen es que utilizan a los presos políticos como una mera justificación, como la carne de cañón para los intereses que ellos esgrimen. Incluso el propio Otaola, que sigue en su empeño después de esta noticia, que sin duda es desfavorable para su manifestación del 28 de enero, y muchas personas me recuerdan el natalicio de Martí en esa fecha. Por supuesto, el natalicio de Martí es algo memorable para los cubanos por el 28 de enero, porque es el natalicio del apóstol de la patria cubana. Pues bien, él no ha cesado en su empeño en hacer esta manifestación en Lafayette, aunque al parecer ya carece de sentido por esta liberación de los presos políticos que ha acontecido por parte del gobierno cubano, que sin duda estas dos medidas que acabamos de ver nos muestran a nosotros de que existían negociaciones entre el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos, y según entiendo, el intermediario de estas negociaciones fue nuevamente la iglesia. La iglesia, que también, al ser el intermediario de estas negociaciones, nuevamente ha sido target de este exilio, pues, entre grandes comillas, porque estoy hablando de los autoexiliados. Estoy hablando de estas personas que realmente en Cuba fueron militantes, fueron de los sindicatos, fueron de la OJC, fueron musicólogos del 1 de mayo, se tatuaban el Che en una pata y a Fidel en un brazo. Bueno, estas personas, estos autoexiliados, pues sencillamente después de esta noticia que le cae como un balde de agua fría a la manifestación que quieren celebrar, los autoexiliados, al ver la participación de la iglesia, estos autoexiliados que se dicen altamente religiosos, que profesar la fe y utilizar también a Dios para sus mezquindades, porque usted sabe que no se escapa a nadie, pues arremeten contra la iglesia por haber negociado la liberación de presos políticos en Cuba. Algo que ellos no son capaces de hacer. Y esto nuevamente pone en evidencia lo que le dije anteriormente. Utilizan a los presos políticos como justificación. Utilizan a los presos políticos como carne de cañón. Porque también hemos visto como cuando salen de Cuba, cuando logran emigrar a los Estados Unidos o a cualquier otra parte del mundo, dejan de existir para ellos. Esos son los argumentos que demuestra este punto que yo le estoy diciendo. Por eso no creo en ellos, literalmente no creo en ellos, y por eso precisamente trato de desenmascararlo en este espacio. Pues bien, esa fue la otra noticia que recibimos el día de ayer con muy buen agrado. Para mí ambas noticias son positivas, tanto la de la liberación de los presos políticos como de que Cuba saliera de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Al contrario de aquellos que dicen querer lo mejor para el pueblo y que han visto en estas noticias pésimas noticias. ¿Qué cree usted? Sea tirio, sea troyano, realmente no me importa. Yo hablo para los dos. Yo desde este espacio hablo siempre para los dos. Porque precisamente mi mensaje siempre ha tratado de ser un mensaje de reconciliación. Por eso el eslogan del espacio es estar a favor de todo lo que beneficia a la familia cubana y en contra de todo lo que la perjudique. Porque de cierta forma lo que busco no es estar en la confrontación, no es estar en un bando o estar en el otro. Si me dicen que estoy en el medio y que eso es malo, no, yo no creo que sea malo. Mi discurso es el de la reconciliación de los cubanos, no el de enfrentamiento. Tanto tirios como troyanos quieren enfrentarse. Yo quiero precisamente salvar esas familias donde sé que hay un anticomunista
y un comunista, que hay un fidelista y un anticastrista. Yo quiero salvar esa familia, porque sé que como único se levanta el país, que como único tenemos un país del cual todos podamos sentir orgulloso, es cuando se realice esa reconciliación. Que ganen los tirios va a ser más de lo mismo, que ganen los troyanos va a ser más de lo mismo. Vamos a seguir fracturando una identidad nacional, vamos a seguir rasgándonos como cubanos, reconociendo a unos y negando a otros. Eso es lo que viene de mano de esa fractura. Yo me opongo a eso. Díganme que repróchenme que estoy en el medio, no me importa. Realmente me gusta practicar la verdadera libertad de decir lo que pienso. Y decirlo no para un beneficio mío de expresar mi opinión, sino precisamente para hablar de una reconciliación, sino precisamente para hablar de algo que beneficie a más personas que a mí. Con eso me despido. Espero que le haya gustado esta directa del canal Guateque Live. Espero que coincida conmigo en que lo que necesitamos es dejar de enfrentarnos y trabajar en un sentido que sea levantar el país, que sea tener un país próspero, que como quiso Martí, sea con todos y para el bien de todos. Con eso me despido. Hasta la próxima.